Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al práctico del aparato respiratorio. Y hoy nos toca ver entonces en este práctico dos tejidos. Bastante, bueno, el primero bien fácil, lo hemos visto hartas veces, y el segundo un poquito más complicado, pero si lo estudian y si se imaginan las cosas, no va a ser tan complicado. ¿Ya? Y nuestro primer preparado entonces es la muy vista tráquea, que ya lo hemos visto en por lo menos tres prácticos, ¿cierto? Y lo que tenemos que reconocer ahora, de una manera un poquito más rápida, ya que lo hemos visto, es la mucosa, es decir, la capa más interna, la que reviste el lumen del órgano, por donde pasa el aire. Y aquí entonces ver el epitelio y también la submucosa, lo que está por debajo de ese epitelio. También vamos a ver la capa cartilaginosa y también la adventicia y algunos elementos que podemos encontrar en esa capa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la preparación, donde tenemos nuestra mucosa. Ajá. Aquí tenemos el lumen y por debajo la submucosa con toda la presencia entonces de tejido conectivo de tipo laxo y también vasos sanguíneos y también las glándulas submucosas. Posteriormente toda la capa cartilaginosa y posteriormente la adventicia, que como se sabe algunos libros mencionan de que el cartílago es parte de la adventicia. ¿Bien? Y también por ahí hay una capa, o uniendo por lo menos los cartílagos, también se encuentra ahí un músculo liso que también ayuda entonces a la respiración. Aquí tenemos entonces dividido nuestro epitelio más el tejido conectivo que se encuentra por debajo, que llamaremos lámina propia, corresponde entonces a la mucosa. Posteriormente recuerden que no es tan clara esa división entre mucosa y submucosa, pero aquí la submucosa ya está con un tejido conectivo de tipo más laxo. Y aquí vamos a encontrar también algunos vasos sanguíneos y también las glándulas. Ahí les voy a decir qué tipo son. Después tenemos la capa cartilaginosa, que ya lo vimos en la clase pasada, en el práctico pasado, y posteriormente la adventicia. Si nos vamos entonces aquí un poquito más cerca, tenemos el epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Que recuerden que tiene toda una clasificación, y posteriormente debajo de este se encuentra la lámina propia. Y también por debajo, ya en toda la submucosa, se encuentran entonces estas glándulas que están aquí inmersas en el tejido conectivo laxo. Y aquí más cerca aún entonces tenemos este epitelio, que es el epitelio de revestimiento pseudoestratificado, hay un error en la presentación, cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Sí? Que esto es lo que llamaremos entonces el epitelio respiratorio, que tiene estas características entonces, las células caliciformes que le van entregando entonces mucus para ir en parte hidratando todo el aire que va entrando, lubricando también la superficie e ir atrapando también ciertas partículas extrañas, por ejemplo material particulado o también algunos agentes patógenos. Y entonces toda esa mucosidad que posee entonces todos estos elementos extraños que van siendo atrapados, van siendo movilizados por los cilios, ¿ya? Que tienen un movimiento súper ordenado gracias a la adheína y gracias a los microtúbulos que tienen en su interior. Y eso hace entonces de que todo este material vaya movilizándose hacia la faringe posteriormente para que todo este material extraño sea deglutido. ¿Ya? Y por debajo de ese epitelio respiratorio, recuerden que todo este epitelio se encuentra unido a una membrana basal, por eso es que se llama pseudoestratificado, ya que todas las células se encuentran unidas a la membrana basal, pero dado que tienen los núcleos a distinta altura, recuerden que se dice que es pseudoestratificado porque le da el aspecto de estratificación, a pesar de que todas sus células están pegaditas a la membrana basal. Inclusive las células cilíndricas, también las células caliciformes, que aquí las tenemos teñidas con azul, con el azul de Alciano, y por eso es que se ven medias azulitas. Y también estas células redonditas o cuboidales, también se le dicen en algunos libros, que corresponde a las células basales. Que recuerden, esas células basales son las que después sirven de reemplazo a todos los demás tipos celulares. Y por debajo tenemos este tejido conectivo que es un poquito más denso. ¿Ya? Ese tejido conectivo denso corresponde a la lámina propia. Entonces, en cualquier órgano siempre tenemos una mucosa, ¿ya? Y la mucosa siempre está necesariamente formada por un epitelio de revestimiento, una lámina basal y por debajo un tejido conectivo que llamaremos lámina propia. ¿Sí? Y ahora, por debajo de esa lámina propia, ya tenemos otra capa que corresponde a la submucosa, ya que es todo esto. Tenemos entonces el epitelio de revestimiento pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes como esas.
y por debajo la lámina propia. Y por debajo de la lámina propia tenemos entonces este tejido conectivo laxo. Recuerden las características. Todas estas fibras o matriz figurada que es escasa en relación a la matriz no figurada, que corresponde a todos estos espacios en blanco. ¿Sí? Y también tenemos algunos elementos celulares, principalmente los fibroblastos. E inmersos dentro de todo este tejido conectivo laxo, tenemos vasos sanguíneos como este que está acá, como este que está acá, y también estas glándulas, ¿ya? Que en el caso de las glándulas submucosas no son serosas, no son mucosas, sino que son de un tipo combinado entre los dos, ¿ya? Que llamamos mucoseroso, que son acinos que poseen células tanto mucosas intercaladas con células serosas, es decir, estas células mucosas que son más bien blanquitas, que no toman mucho los colorantes, son más bien cromófobas, muy parecidas a las células caliciformes, que de hecho si no tuviéramos el azul de Alcián se verían blanquitas, pero en este caso como el azul de Alcián tiene cierta afinidad por la mucina, se pega a ello entonces y la veremos como células azulitas, ¿ya? Y como les dije, son acinos que poseen intercaladas entonces todas estas células mucosas con serosas, pero cuando uno hace los tratamientos, por ejemplo la desecación, la inclusión, etcétera, pasa que todo lo seroso va a estar entonces hacia el exterior, ¿sí? Y por eso entonces que se forma como una media luna por fuera. Entonces vamos a tener al centro una porción de acino mucoso y por fuera una media luna o un casquete que posee las características de un acino seroso, es decir, un poquito más afín a la hematoxilina, ¿ya? Y eso es un, por ejemplo, ese que está ahí es un casquete seroso al igual que ese que está ahí, ¿sí? Aquí también tenemos entonces todas las submucosas con este matriz o con este material figurado, corresponde entonces a fibras de colágeno, pero que son bien escasas. Lo que más tenemos es todo estos espacios en blanco que corresponde a la matriz no figurada. Y recuerden que ahí habían glicoproteínas, habían GAGs, había ácido hialurónico, etcétera, ¿bien? Y eso atraía mucha agua y por eso es que se ve como espacio en blanco. E inmerso dentro de esto, recuerden, están todas estas glándulas que son mixtas, con su porción mucosa al centro y su porción serosa por fuera, ¿ya? Con esta afinidad por los colorantes a la hematoxilina y eosina. Y también inmersos tenemos vasos sanguíneos, como esta arteriola que está ahí, con su endotelio y su capa muscular un poquito más gruesa, y una vénula como esta, que recuerden también que tiene una capa muscular mucho más delgadita. Si seguimos más hacia profundo, tenemos el cartílago hialino. No me voy a quedar mucho tiempo en esto, ya que lo vimos hace pocas semanas. Tenemos aquí entonces el pericondrio, con su capa fibrosa y su capa condrogénica, y también tenemos entonces los grupos isógenos que presentan su matriz territorial y su matriz interterritorial. ¿Sí? No me voy a quedar mucho con eso. Pasaremos entonces al tiro a la adventicia, que es básicamente tejido conectivo, que lo que hace es unirlo y darle sostén, fondo gracias a que se une a todas las estructuras que están hacia alrededor. Por ejemplo, lo une al esófago por ventral y también al mediastino, es decir, a toda esta membrana que van sosteniendo también a los pulmones, ¿sí? Y vamos a tener en primer lugar tejido conectivo, también de tipo más bien laxo, y también podríamos tener tejido adiposo, que son todos estos espacios que van dejando la célula adiposa y que se van esta célula adiposa debido a los tratamientos, pero vamos a terminar con todos estos espacios, ¿ya? Todo eso corresponde entonces a tejido adiposo. Y podríamos encontrar también algún tipo de tejido linfoide asociado a toda la inmunidad que se genera en las mucosas, asociado a una respuesta de inmunoglobulinas tipo A. Lo vamos a ver en la clase de linfático, así que no se compliquen con eso, ¿ya? Y eso entonces es lo que quería contarles con respecto a la tráquea. En la próxima presentación veremos el pulmón.